Esta es una semana clave en los Estados Unidos, en Washington, para el mundo de la economía, las reuniones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, con todos los ministros de Hacienda del continente, de algunos otros países que estarán allí sentados. Entiendo que usted estuvo en una comida hablando con personajes que tienen por norma la inversión, por ejemplo, en bonos en Colombia. ¿Cómo están viéndonos desde afuera? ¿Qué tan confiables estamos para invertir? Pues Gustavo, como usted dice, esta semana se reúnen en Washington todos los ministros de Hacienda del mundo. Y pues es una semana de mucha intensidad y viene, por supuesto, la gente que está interesada en Colombia. Estuvimos anoche 2 horas conversando con la gente que sigue a Colombia, la gente que compra los bonos de Colombia. Y pues, le voy a dividir en dos grupos las preguntas. Primera pregunta sobre reformas. ¿Cuál es el estatus de implementación de la reforma de pensiones? 2 millones de personas se están moviendo en este momento hacia Colpensiones y eso le está quedando grande a Colpensiones. Esto va a ser un caos que va a pasar el próximo año en todo ese montón de gente que se está moviendo de cuentas individuales al sistema de Colpensiones. Segundo, ¿qué tanto puede avanzar la reforma laboral en el Senado? La gente esperaba que eso se fuera a caer muy pronto, como pasó la primera vez, pero les preocupó que la reforma laboral pasó en Cámara y no saben, a pesar de que el doctor Cepeda, el presidente del Senado, dijo que esa reforma no pasa, pues no sabe qué puede pasar ahí. ¿Qué pasará con la fallida reforma de salud? ¿Qué va a pasar con las EPS y con la ADRES? ¿El sistema de salud va a entrar otra vez en un colapso complicado o no? ¿Qué pasará con la reforma constitucional al sistema de transferencias territoriales? Esto le preocupa mucho a la gente porque pues básicamente se llevaría un colapso en el gobierno nacional, sus cuentas y su déficit fiscal colapsaría y esto pues lo están viendo como alarma, esto de dónde salió, esto de pronto apareció y acaba de superar 4 debates. Y por último, por supuesto, ¿será aprobada o no la ley de financiamiento? Y una pregunta muy sensible que fue, oiga, ¿el presupuesto de 2025 sí es realista o simplemente es una cosa llena de aire que se va a explotar en algún momento y que al ministro Bonilla, que habló ayer con muchos de ellos por la mañana, podrá mantener ese presupuesto, le tocará desinflarlo porque simplemente no es financiable? Y otro grupo de preguntas era sobre personas. Esto sí es muy sencillo. ¿Cuáles son los candidatos que van liderando para las presidenciales de 2026? ¿Qué pasará con el doctor Roa en Ecopetrol, el presidente de Ecopetrol? Si él fuera a salir, ¿quién lo reemplaza? ¿Y qué pasará en el Banco de la República cuando se cambien dos directores en febrero? ¿Se va a mantener el Banco de la República como una entidad independiente o no? De manera que muchas preguntas, obviamente si quiere le cuento las respuestas otro día, pero todas estas preguntas es lo que le preocupa a la gente que está siguiendo a Colombia, Gustavo. Bueno, ya hablaremos de las respuestas y le cambio de ministro, de los ministros de Hacienda al ministro de Comercio, que estuvo hablando sobre el asunto de cómo van a enfrentar las medidas para proteger el acero en Colombia. ¿Qué dijo el ministro, Laura? Gustavo, estuvimos en el desarrollo de la tercera cumbre de inclusión social para América Latina y el Caribe, en donde varios representantes del gobierno colombiano hablaron sobre el trabajo que han realizado para volver a Colombia un referente en temas de inclusión social, de protección social y género, informalidad y de economía. Y en cuanto a este tema, hablamos con el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, quien nos aclaró cómo el gobierno nacional piensa enfrentar las posibles consecuencias de las medidas de protección que impusieron al acero colombiano. El impacto de un potencial aumento en los costos del acero para la construcción es algo que se tuvo en cuenta. Hubo un análisis por parte del Ministerio de Vivienda que lo que buscaba era determinar qué tan grande iba a ser ese impacto. Y estamos hablando de máximo un aumento de medio punto porcentual en los costos, si acaso, y realmente no es nada que creamos que vaya a tener un impacto significativo, siquiera medible, en el sector vivienda. Si esto le sumamos que este sector del acero es un sector estratégico para el país y que esta medida de protección comercial, a diferencia de otras que se han otorgado en el pasado, va de la mano de un plan para aumentar la productividad del sector siderúrgico en el país, de llevarlo a productos siderúrgicos de un valor agregado incluso más alto para que en el futuro sea competitivo internacionalmente, pues pensamos que en balance esta es una medida positiva para la economía del país. ¿Se han preguntado ustedes cómo es el plateado en Cauca, el escenario que hemos visto que ha sido centro de la atención de los colombianos durante las últimas semanas? Y más que pensar en cómo es el plateado, cómo vive su gente, cómo se desarrolla la operación Perseo, cómo la gente que vive en el plateado está en un mundo que es muy diferente al que vemos muchos colombianos en las ciudades en que vivimos.
Cristina Navarro estuvo allí. Caracol Radio llegó hasta el corregimiento de El Plateado, aquí en zona rural de Argelia, en el Cauca. Llegar a este corregimiento toma desde Popayán a Argelia más de 4 horas y media. Luego en Argelia se toma otro transporte que más o menos gasta unas 2 horas hasta llegar aquí al corregimiento del Plateado. Este corregimiento tiene alrededor de más de 10.000 personas. Aquí el ejército, las fuerzas militares lanzaron la operación Perseo para tomar el control territorial de este corregimiento. La población civil tiene miedo y por eso algunos testimonios fueron distorsionados, ya que están en medio de varios actores, incluyendo ahora el ejército. Lo primero que explicaron es cómo era la vida antes de esta operación militar y cómo impactó el ingreso de los militares. Antes pues la gente normalmente comercializaba, había mucho movimiento, la gente ya estaba contenta de que pues que se estaba normalizando el comercio y que pues ahí ya había oportunidades de trabajo. Tumbaron todo eso, la pared, dañaron las motos que habían afuera y eso fue un momento demasiado duro para todos nosotros, algo terrible. Nos sentimos como por allá en esa guerra de esos otros países. La operación Perseo, según sus pobladores, les cambió la vida. Sus viviendas fueron afectadas, incluso una tanqueta perdió el control y terminó golpeando y casi tumbando 2 viviendas en donde habían menores de edad cuya vida estuvo en riesgo. Imagínate que ahí en mi propia casa donde estoy viviendo cayó un explosivo y pues nos tocó salir ahí mismo y buscar otro lugar seguro. Pero cuando ya se posicionaron aquí las tanquetas, pues la verdad fue muy tétrico. Que la tanqueta se metió directamente acá y gracias al Rey, al Todopoderoso, fueron daños materiales, pero pudo haber sido pues algo, digamos, la familia, los niños, y ya eso sí no tendría remedio, pues eso pues, entonces yo sí le pido al gobierno que por favor nos colaboren con solucionándonos esta situación en la que fue ocasionada por ellos mismos. Además de perder lo material, los habitantes de El Plateado perdieron su tranquilidad, porque cada 10 minutos suenan detonaciones y disparos que hace que esta comunidad no pueda conciliar el sueño y desconfíe hasta del ruido más pequeño. Porque igual tranquilidad, está eso dañado, nos toca, no podemos ni dormir bien, ahora menos, toca ir a pedir posada de un vecino para quedarnos allá porque nos da miedo de noche que vuelva a haber enfrentamientos o que pase y vuelva, ya le quedamos paniqueados con esas tanquetas, no podemos ni ver esas cosas. Otra cara de esta operación Perseo es que las personas denuncian que sus viviendas han sido señaladas por los militares de ser depósitos de armas o explosivos y que algunas viviendas que están solas porque sus dueños pasan semanas en el campo trabajando, raspando coca o dedicados a la minería, que son las 2 únicas opciones de empleo que hay en la zona, son habitadas por los soldados.